Y ahora vamos a comunicarnos con nuestro siguiente entrevistado, Rafael. Ya te tenemos en vivo y en directo para DNews. Rafael, vamos a hablar del tema de Ucrania. Rafaelo Cárpena, un gusto tenerte aquí. Sabemos que tú has tenido o has pasado por un caso muy complicado en Ucrania y tiene que ver también con tu hijo. Eres un estudiante peruano que también has vivido en Ucrania. A raíz de este contexto pues tan difícil que se vive ahí en Ucrania, ¿qué nos puedes decir, Rafaelo? Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Qué alegría poder hablar contigo nuevamente desde Perú esta vez. La última vez que conversamos, a fines de noviembre del año pasado, estaba en Kiev reportando en vivo para ustedes a menos 23 grados en ese momento de lo que era el inicio del invierno más crudo en los últimos 50 años en Ucrania. Pues respecto de la situación actual, con mucha pena, los acontecimientos que ustedes también dieron cobertura la semana pasada respecto de la muerte del ministro del Interior, Denis A Monastirski, bordo de un con el helicóptero. atentado. Ujú. Para comentarles, yo he estado viviendo exactamente en el edificio que recibió parte del impacto del helicóptero atentado. Se sabe que ha sido una bomba interna del helicóptero la que ocasionó la muerte de 15 personas, entre ellos un niño de 6 años y su madre. Ujú, He tenido la suerte de haber sido repatriado por Cancillería peruana ujú. hace pocos días desde Ucrania y literalmente yo estuve viviendo en el edificio donde terminó gran parte del helicóptero después de su explosión y la lamentable muerte de no solamente varios funcionarios de Estado, el ministro del Interior, el viceministro del Interior, la secretaria de Estado, sino también este niño de 6 años del jardín de Ahora, infantes al Rafaelo, frente de mi casa. para traer nuevamente el tema, porque es una situación difícil que, bueno, que tú estuviste ahí, fuiste testigo, pero bien sabíamos nosotros y los medios reportaban que el helicóptero donde estaba el ministro del Interior ucraniano, donde lamentablemente falleció también con toda su comitiva y su gabinete ministerial, cayó muy cerca, pues, de un lugar para niños, es decir, de una guardería. ¿Tú estabas en el edificio contiguo? Quiero que me expliques eso bien. Oh, te comento, el Brovary, el distrito de Kiev, de la capital ucraniana, donde hubo este atentado, se conforma por varios bloques de edificios. Los edificios tienen entre 12 a 15 pisos en general. Cada bloque de edificios tiene un parque usualmente frente y cada 4 bloques tiene una institución educativa. Ujú. El colegio era un jardín de niños, Yerrelse. Este jardín de niños estaba exactamente frente al edificio donde yo vivía. Al El jardín de frente, niños está rodeado correcto. por diferentes bloques. Ujú, Sí. entiendo. Entonces, el Es, momento del impacto, ¿tú estuviste dentro del edificio? no, tuve la suerte de haber sido repatriado desde Ucrania por Cancillería peruana unos Ujú, días antes. unos días antes. Pero Ahora, tengo testimonio directo de amigos y vecinos. Incluso uno de los niños que falleció junto con su madre era vecina del edificio de al lado. entiendo, entiendo. Ahora, la información que se sabe es que también hubo una bomba interna dentro, pues, del helicóptero y que esto finalmente generó la muerte del ministro del Interior de Ucrania, que ahora está en investigaciones. Ya se ha abierto también una investigación para determinar quiénes estarían detrás. Rafaelo, pero hablemos ahora de tu caso, porque tú eres un peruano y es un drama paralelo, porque has estado en Ucrania, prácticamente has estado en cada uno de los rincones de Ucrania para ubicar a tu menor hijo, que finalmente llegó a un país en conflicto, llegó a la guerra. Sí, como es de conocimiento público internacional y sobre todo aquí en Perú, yo llegué a Ucrania el 18 de febrero del 2022, una semana antes de que inicie la guerra. La guerra a mí me sorprende en medio de los ataques unilaterales por parte de Rusia, no solamente a la región del Donbass. Yo estuve en Kiev, en el centro del Ujú. país, en la misma capital, y desde Bielorrusia, a menos de 80 kilómetros de la frontera, nos estaban atacando. Y como se puede ver en todos mis testimonios y entrevistas, Sí. la situación era muy, muy dramática para todos los civiles que estábamos sorprendidos por este Ujú. ataque. Mi niño fue sustraído por su familia materna desde Perú en el 2021. Desde entonces, yo llevo recorriendo 17 países buscando a mi niño, quien cuenta con una alerta de búsqueda mundial por Así es. Interpol. Ujú. Mi niño ya tiene 3 años, peruano de nacimiento, sacado de Perú sin mi autorización y sin mi conocimiento, y siendo que recién el día viernes pasado
Cancillería peruana, a través de un oficio de la directora de Protección y Asistencia Nacional, la ministra del Servicio Diplomático, Gabriela Basallo, Ujú, acaba de remitir a la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer, en ujú, su calidad de autoridad central peruana, ujú. para en materia de restitución internacional de menores, que mi niño ha sido localizado nuevamente por la policía ucraniana. El Es decir, certificado policial de para, ubicación de mi hijo. ajá, para actualizar y tratar también de entender el caso, entonces tu hijo ya ha sido ubicado en Ucrania. Sí, el 16 de enero oficialmente Cancillería peruana ha comunicado, después de mantener conversaciones y gestiones del más alto nivel, gobierno peruano, Estado peruano, en representación de mi hijo víctima de sustracción internacional, con las autoridades ucranianas. Las autoridades ucranianas, en un trabajo conjunto con Interpol, han conseguido dar con la localización de mi hijo, han emitido el certificado policial de ubicación de mi niño, remitido al cónsul honorario de Perú en Kiev. Recordemos que en Ucrania no tenemos consulado diplomático, tenemos un Pero, cónsul honorario. Y Rafaelo, para seguir con la historia, por favor, te pido, ¿en qué parte de Ucrania fue ubicado tu hijo? acaba de ser localizado en Kiev. En mismo Kiev. Lamentablemente yo acabo de ser repatriado a Perú y mi Mm, hijo acaba de ser localizado nuevamente en Kiev. Esta es información oficial del más alto nivel, ujú. remitido por autoridades policiales ucranianas a Cancillería peruana y ellos al Ministerio de la Mujer de Perú. Entonces, el día de hoy voy a presentarme nuevamente al juzgado de familia de Lambayeque, el competente al ser en Pimentel, en Chiclayo, nuestro domicilio familiar, Ujú. para que nuevamente inicien los mecanismos de cooperación policiales internacionales para que mi niño sea restituido a Perú. Lamentablemente los tribunales ucranianos, por el estado de ley marcial decretado desde la guerra, no Ujú. están trabajando normalmente. También existe un convenio de restitución internacional entre Ucrania y Perú. Sí No sabemos. puede aplicarse este convenio Rafaelo, por... ajá, pero Dime, Carmen. muy aparte de eso, lo cierto es que tú estarías esperando la última diligencia para tener la posibilidad de tener a tu hijo en brazos nuevamente. Tú Cuando estarías, empezó la guerra, ajá, dime, yo llegué a Ucrania antes de que empiece la guerra, ajá, cuando supe que mi hijo había sido trasladado ilegalmente desde España hacia Ucrania. ujú, Apenas me enteré que mi hijo estaba en Ucrania, solicité la restitución internacional de mi niño desde Perú. Viajé con la solicitud de restitución en mi mano original y viajé desde Perú a Ucrania antes de que empiece la guerra. Lamentablemente, la restitución no se pudo ejecutar por la guerra. El Ministerio de Justicia ucraniano, que es el órgano central para la restitución de menores, no puede trabajar ni cumplir sus obligaciones internacionales con Perú por la guerra. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que el juzgado peruano emite una alerta internacional de cooperación judicial para que mi niño, que ya fue localizado, sea restituido, ya no por el convenio, porque no se puede aplicar, ujú, sino sea restituido por acciones de policía internacional. ujú. Por eso, yo cuando ya estuve en Ucrania, en junio, pude volver a encontrar a mi hijo. Informé al juzgado peruano y tardaron más de 6 meses en responder, cuando las obligaciones internacionales en materia de menores en situación de riesgo señalan que las autoridades judiciales no pueden tardar más de 6 semanas. La jueza de Lambayeque tardó 6 meses. Cuando se Entiendo, Rafaelo, pronunció, mi hijo entiendo. estaba nuevamente desaparecido. Entiendo, Rafaelo. Bueno, desde aquí deseamos que puedas nuevamente tener a tu hijo en brazos y que esta situación pueda tornarse con un final distinto. Sabemos de tu travesía por diferentes países. Finalmente has sido ubicado en Ucrania, tu menor hijo, y bueno, afortunadamente ya sabiendo dónde está, ya se puede tomar una acción concreta, con ubicación, con coordenadas. Bueno, hay que seguir haciendo las diligencias y que todo vaya bien, Rafael. Desde aquí buena suerte y que tal vez si tengas a tu hijo en brazos también podamos hablar nuevamente, porque esto va a significar que regreses a Ucrania para poder sacarlo de ahí. Definitivamente, Carmen, Sí, voy a solicitar al juzgado que actúe con diligencia y con urgencia para volver a Ucrania en las próximas horas. así Si es. puedo mañana tener la orden, regreso mañana mismo a Ucrania por mi hijo. Sí, totalmente. Gracias, Un Carmen. menor, un extranjero, un peruano que está en medio de la guerra. Muchas gracias, Rafael Carpena.